lugar más santo. Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos, en esta preciosa mañana. Damos gracias a nuestro bendito Dios y Padre Celestial porque hoy nos concede el privilegio de poder ser un instrumento en sus manos para predicar el mensaje. Saludamos a la audiencia dispersa en el mundo entero a través de la página web www.radioasis.org. De igual manera, estamos agradecidos con el Señor. Estamos terminando un año a días y nos gozamos por cada alma que hace su firme decisión por Jesucristo. El gozo nuestro es porque el gozo de Dios en los cielos, por las almas que se entregan a Jesús. Lo demás es añadidura. Pasamos a la palabra de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amado Dios, en el nombre y por los méritos de Jesús te pido tu ayuda y me acerco confiadamente al trono de tu gracia para hallar el oportuno socorro. Pon tus palabras, tus pensamientos, tus ideas, tu deseo en mi vida y permíteme predicar tu palabra lisa y llanamente. Por los méritos de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es ¿por qué nunca me predicaste? El título es en alusión a una pregunta que yo le hice en días pasados a una persona de la cual yo conozco que siempre ha sido cristiana. Era una persona del lugar donde yo nací, donde yo crecí, donde yo viví, y producto de la guerra, en el lugar donde yo viví, vine migrando hacia la ciudad capital de Nicaragua. Pero esta persona siempre ha sido cristiana. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué tú nunca me predicaste? Y su respuesta fue, yo no sé qué me pasó, nunca te prediqué, me dijo. Nunca hablé de Jesús. Recordando el tiempo del cual no era cristiano, me pongo a pensar la cantidad de veces que pude haber muerto sin Jesucristo y estar en este momento perdido en una triste y lamentable eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y esta pregunta que le hice a esta persona me hace reflexionar porque en este momento en el mundo entero existen millones de personas que cada día caminan hacia un profundo precipicio que lamentablemente les va a conllevar a una eternidad sin Cristo y sin esperanza. Millones de personas caminan ciegas, perdidas, en la puerta ancha, desamparadas, donde no hay una persona que le diga, mira tú, Jesús te ama, Cristo te llama a un arrepentimiento porque la única puerta para entrar al Padre Celestial se llama Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Hay millones de personas que están esperando un mensaje de esperanza, una palabra de aliento, una invitación, que Dios le presente el mensaje de amor, las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio. Hay personas de diferentes países del mundo
de las cuales usted y yo, si no podemos predicar en los idiomas de esos países, de esas etnias, de esos pueblos, podemos por lo menos orar por cada uno de ellos. Cuando el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 28, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando estudié este versículo bíblico en su original griego, la palabra naciones se refiere a etnias, no a naciones como países, sino a grupos identificados con su propia cultura, su propio idioma, su idiosincrasia, su raza, color, comida. Nicaragua es un país de naturaleza multiétnica. Nicaragua tiene garífuna, criollo, mestizo, sumo, misquito, rama. Y tiene en determinadas áreas del Pacífico etnias de indígenas como los de Subtiaba, León, o los de Monimbó, o los indígenas de Matagalpa. Es de naturaleza multiétnica porque se hablan diferentes idiomas y dialectos. Nuestra Constitución recoge esta realidad igual como en otros países. Solo pongo de ejemplo este país, Nicaragua. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de utilizar todos los medios que Dios provee. La radio, la televisión, la oración, un tratado, una Biblia, cualquier medio, el teléfono, el internet, todos los medios disponibles dados por Dios para que le digamos al mundo que Jesucristo es la única esperanza. Y cuando me siento y reflexiono acerca de mi realidad, que pude haber estado muerto y condenado, porque ninguna persona me habló de Jesús, y más a la persona a la cual yo le hice la pregunta que era cristiana, ese es el cuadro de muchos cristianos hoy en día. Tienen la verdad, tienen la responsabilidad, tienen el mandato y no predican. No le dicen al mundo que Jesucristo es la esperanza. El mundo se muere como cosmos, conjunto de personas. El mundo se muere en sus propios pecados, delitos y maldades, pero no hay una voz que le diga alto. Jesucristo te ama y te llama a un arrepentimiento. Y cada segundo, según datos de las Naciones Unidas de hace muchos años, cada segundo una persona se muere en el mundo. Mientras empecé a hacer este programa, cantidades de personas ya están pasando a una eternidad. Y la pregunta es, ¿a dónde están esas personas? ¿A dónde están? Por eso el apóstol Pablo pregunta y dice, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Bienaventurados, son dichosos, qué lindo los pies de aquel que trae las buenas nuevas. El profeta Isaías, que es el evangelista del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, que en su libro, que lleva su nombre, es el primer libro de los profetas mayores. Lo escribe en una época muy agitada cuando el pueblo de Israel se había corrompido y alejado de Dios. El libro del profeta Isaías es redactado por una persona muy culta en un idioma hebreo y es uno de los libros más preciosos del Antiguo Testamento.
es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento, más que cualquier otro libro. El profeta desarrolla temas como la santidad de Dios, el pecado personal, las profecías sobre el Mesías, habla de biografías, promesas, amenazas, el reino de Judá, habla de juicio y profecías contra las naciones paganas. Da promesas y cánticos a los exiliados en Babilonia, del siervo de Jehová, la justicia divina, las tribulaciones del creyente, a consecuencia del pecado y el futuro del reino de Jehová. Ese libro número 23 en el canon actual tiene 66 capítulos y tiene 1292 versículos. Pero lo precioso de este libro es que el hombre como profeta es un evangelista que le anuncia a todas las naciones el mensaje de Dios. Un mensaje directo y sincero. Dice en el capítulo 55: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Dice el versículo 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice Dios: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la palabra de Dios. Una palabra que no regresa vacía. Y Él hace la invitación: venid luego y estemos a cuenta. Dios te habla en esta mañana y te dice que no importa tu pecado, Él está dispuesto a perdonarlo y a olvidarlo. Dios no quiere que nadie se pierda. Y por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando reflexiono sobre mi conducta, una conducta de un pecador apartado y alejado de Dios, sumergido en el alcohol, sumergido en la maldad, en tantas cosas que ofendían a Dios, yo digo: qué grande es la misericordia de Dios, que permitió un día alcanzarme por su gracia y hacerme la invitación al hablarme del plan de salvación en Jesucristo, y luego darme su precioso Espíritu Santo para que me convenciera de pecado, de justicia y de juicio. Millones de personas en el mundo entero, uno lanza la mirada. Por eso tenemos una responsabilidad de estar orando por cada país de América: Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Surinam, Guyana Francesa, Guyana Holandesa, Cuba, Haití, República Dominicana, por el Estado asociado de Puerto Rico, Jamaica, la isla de Martinica, San Cristóbal y Navy. Tenemos la responsabilidad de estar orando por cantidad de países en Europa, en Asia, en África, países como Irán, Irak, Pakistán, Afganistán, países que necesitan que Jesús sea el Señor de cada persona. Países cerrados como Maldivas,
Corea del Norte, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, Sultanato de Omán, Malí, Níger, Nigeria, Somalia, Egipto, Libia, Túnez, cantidades de países que tenemos que estar todos los días orando porque hay millones de personas en esas naciones que van a un infierno si no hay alguien que les hable del amor de Dios en Jesucristo. Las cosas que están sucediendo en el mundo no son más que la iglesia para que se apresure a una predicación y a un trabajo más efectivo para decirle al mundo que Jesucristo es la única esperanza. Hay hambre, hay guerra, violencia, secuestro, crimen, dolor, sufrimiento, enfermedades, el auge del pecado como la homosexualidad, el lesbianismo, el terrorismo, la trata de personas, tantos delitos de orden internacional, narcotráfico. Pero Jesucristo es la única esperanza. Toda persona sin Jesús, lamentablemente va a una eternidad separado de Dios. Diferentes personas sumergidas en su religión, en su propio concepto. Miles de religiones, sectas, pero solo hay en el mundo un Salvador, dice Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. No importa tu problema en esta mañana, tú puedes estar desahuciado por el médico, pero Jesucristo es la esperanza. No importa tu deuda, Jesucristo es la esperanza. No importa cuánto problema estés pasando en tu matrimonio, Jesucristo es la esperanza. Cuánta confusión y dudas tenga de que estás en crisis de identidad con Dios, que Dios no te responde, que Dios no te escucha, que Dios no te atiende. Yo quiero decirte que Jesucristo es la esperanza. Dios siempre está en el mismo lugar. Un hombre le dijo a un pastor: ¿dónde estaba Dios cuando mataban a mi hijo? Y el pastor le respondió: Dios estaba en el mismo lugar cuando él miraba que mataban de manera injusta a su hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. La gente es irresponsable que quiere atribuirle a Dios la causa de todos los problemas que están sucediendo en el mundo entero, y Dios solo está viendo, porque es el ser humano el responsable de todas las maldades. Odio, violencia, división de clases, pobreza, miseria. No es posible que hayan países donde sean 4, 5, 10 multimillonarios los dueños de toda la riqueza y la mayor parte de las personas tengan no pobreza, miseria. Países donde, como Haití, que es el primer país de pobre en el mundo, donde no tenga ni siquiera los servicios básicos para sus necesidades, y cierta clase sea la que mejor viva. Y estoy poniendo ejemplo a Haití, que es el primer país del mundo, Nicaragua el segundo en pobreza de América Latina. Hay países que están en condiciones difíciles. Tienen un ingreso per cápita por persona muy bajo, donde solo hacen un tiempo de comida al día. Y dice Dios: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde. Dios hablando de Israel en su rebeldía. Dios fue hallado por otros pueblos, pero su pueblo le dio la espalda a Dios. ¿Cuántas personas se han apartado del Señor? Hoy es el momento en que tú reflexiones.
y vuelvas a los caminos de Dios. Muchas personas quieren condicionar a Dios y decir, yo voy a regresar a la iglesia hasta que resuelva este problema, o hasta que mi mujer o mi marido cambie, o hasta que mis hijos cambien. A Dios no se le condiciona nunca. Uno busca a Dios con un corazón contrito y humillado, y Dios en el camino se va haciendo cargo de nuestros problemas. Dios nos va ayudando a salir adelante. Pero Dios espera y desea que cada persona a tiempo se entregue arrepentida a los pies de Jesús. El deseo de Dios es de que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero cada persona es responsable de escoger el destino, el camino que la persona escoge. Dios no te obliga a fumar. Y producto de tantos años de haber fumado, a muchas personas les da enfisema pulmonar o cáncer de pulmón. Dios no te obliga a tomar licor. Producto del tiempo te da una cirrosis hepática y muchos mueren vomitando el hígado. Dios no te obliga a que seas adicto al sexo. Pero muchos ya su condición física no les permite, que buscan ayudas adicionales como la Viagra, la pastilla azul. Y ahí mueren en un motel, en un lecho, porque son adictos al pecado, en la fornicación, en el adulterio. Dios no te obliga a que uses droga, pero la gente muere producto de la droga. Dios no te obliga a andar matando a nadie, pero algunos por buscar un dinerito se convierten en sicarios, en asesinos, al servicio de los grupos de delincuentes. Dios no te obliga a que tú hagas lo que estás haciendo. Lo que Él quiere es que el mundo reconozca que Jesucristo es la esperanza. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Jesús el que al derramar su sangre nos garantiza el perdón y la limpieza de nuestros pecados. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios desea lo mejor para tu vida. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, ¿por qué el mundo cada día está peor? Violencia, dolor, sufrimiento, protestas cada día, se levantan contra gobiernos, quieren derribar gobiernos, grupos armados violentos que desean erradicar poblaciones enteras. ¿Cuánta violencia hay en el mundo? Dios no es responsable de la maldad. El ser humano escoge el camino que el ser humano quiere escoger. Dios está con los brazos abiertos. Dios mandó a Jesucristo y solo espera de que cada persona tome una decisión: o acepta a Cristo o rechaza a Jesucristo. El regalo de Dios se llama Jesucristo. En este momento, en muchos hogares, con la música navideña y el árbol en la sala de su casa, han puesto un nacimiento para alegrar, dicen ellos, la casa y la familia. Eso no te da ninguna solución a tu problema. Eso no te ayuda en absoluto. Puedes poner los mejores personajes en el nacimiento, los mejores adornos. Podés decorar toda tu casa de luces, pero sin Cristo estás en una oscuridad espiritual terrible. Jesús dijo: yo soy
la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo es nuestra esperanza. De nada sirve que esté esperando el 24 un regalo para amanecer 25 a medianoche y estés preparando la cena de medianoche, Navidad, o el pavo, o el pollo, la gallina rellena. ¿De qué sirve que estés preparando el lechón, el cerdo horneado, o la carne de res, o el pincho de res en barbacoa? ¿De qué sirve que hagas todo eso si después de que comas más tarde, a los días, a los meses, a los años, vas a ir a una eternidad sin Jesucristo? Vamos a orar por el varón Diego Saravia. Dice: hermanos, quiero que oren por mí. Ya no quiero servir a las tinieblas, y por mi salud de los pulmones, desde Panamá. Yo voy a orar por ti, Diego, y te pido que tú hagas la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de Dios y delante de ti. Me arrepiento de mis pecados. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Y te pido, Dios, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Lléname tu Espíritu Santo. Renuncio al pecado, a la maldad, a las tinieblas, y rompo toda relación con Satanás. Y ahora te pido que me ayudes fortaleciéndome para servirte, Dios, y me dirija mis pasos a buscar una iglesia de sana doctrina. Me deje el deseo y la fortaleza para orar y para servirte de aquí en adelante, todos los días de mi vida. También te pido, Dios, en este momento que tú sanes mis pulmones. Solo tú sabes el problema, Dios, de mis pulmones. En este momento, por Jesucristo, mi bendito y amado Salvador, yo voy a orar por ti, Diego. Dios, qué gozo en mi corazón de que Diego haya tomado una decisión por Jesucristo. Guarda este varón, ayúdalo, Dios. Presérvalo para tu precioso reino en aquel día. Bendícelo a él y a su familia. Y esa obra en los pulmones, por tu palabra, Dios. Tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tu palabra dice: ¿acaso la gloria de Israel se arrepentirá o mentirá? Tu palabra dice: Dios sea Dios, verás, y todo hombre mentiroso. Por esa palabra que dice: por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Con la unción que tú me has dado, Dios, en esta mañana, yo declaro en este instante, en la distancia, sano a Diego Saravia de esos pulmones, y ordeno en el nombre de Jesús que todo espíritu de enfermedad desaloje ese cuerpo por el poder de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios. Declaro salud sobre el cuerpo de este hombre. Y reprendo todo ataque de Satanás que quiera venir sobre la vida de este hombre. Guárdalo, Dios. Tu palabra dice, Dios: yo soy Jehová tu sanador. Te felicito, Diego. Y en este momento el Señor ha hecho la obra en tu vida. Yo lo creo, porque Dios es un Dios vivo y real. Dios te bendiga. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker.